Éxodo capítulo 9, más plagas sobre Egipto. Y todo este capítulo va a constar de las siguientes plagas y va a ser muy corto, no es como las otras veces, pero vamos a ir rápidamente esta tarde y de lo que se trata. Y la primera parte, el primer segmento, la primera parte es del versículo 1 al 7 y vamos a continuar con la quinta plaga, que es enfermedad sobre el ganado. Y lo que nos vamos a dar cuenta de esto es que esas plagas van a incrementar, pero también incrementa el nivel de grado de dificultad, si lo puedo decir así. Pero vamos a continuar y vamos a comenzar con el versículo del 1 al 4, la advertencia al faraón. El faraón es advertido. Y vamos a leer comenzando del versículo 1. Y dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún, y aquí nos vamos a detener en estos dos versículos. Aquí para observar, en primera parte del versículo 1, cuando dice, entra a la presencia del faraón y dile. Cuando nosotros observamos estos capítulos de las plagas, casi encontramos similitud en las frases. Aquí observamos una vez más la misericordia de Dios. Dios le dijo a Moisés que diera otra advertencia. ¿Se acuerdan que eran dos advertencias y una sorpresa, verdad? Una plaga que iba a venir sin advertencia. Bueno, aquí todavía sigue una advertencia. Y aquí vemos y observamos que para que el faraón tuviera la oportunidad de arrepentirse. Realmente el Señor no quiere que endurezca a una persona el corazón. Y aquí estamos observando al faraón. El corazón de Dios es que nosotros, que el faraón aquí se pueda arrepentir. Y aquí en la segunda parte donde dice en el versículo 2, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora, si te das cuenta, si observamos en estas peticiones, hay dos cosas que eran seguras. La primera es, el pueblo de Israel, ¿a quién le pertenecía? ¿Al faraón? No. El pueblo de Israel le pertenecía a Dios, no al faraón. Y la segunda cosa es clara, de que Dios quería que el faraón dejara ir a los hijos de Israel. ¿Por el bien de quién? No de Israel, por el bien de Jehová mismo. No tanto por el bien de los hijos de Israel. Ahora, lo interesante aquí en el faraón era el responsable de tratar bien a Israel. ¿Por el bien de quién? De Dios. No tanto por el bien de Israel. Ahora, de la misma manera, nosotros como cristianos, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? Bueno, nosotros debemos de tratar a las otras personas de una buena manera. No solamente por el bien de nuestros hermanos o de nuestras hermanas, pero ¿sabes qué? Por el bien de nuestro Señor. Y es bueno que nosotros tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Versículo 3 dice así: He aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Aquí vemos que está incrementando las cosas. Versículo 4 dice: Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Aquí en el versículo 4, en la última parte, cuando dice con plaga gravísima, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Aquí observamos que el faraón fue advertido de que otra plaga estaba en camino. Una que iba a dañar todo el ganado de Egipto. Imagínense. No sé si ustedes han visto, si han ido hacia dirección a San Francisco,
Cuando estás ahí en los campos, ves ganado que casi cubre todo el campo. Y ahora imagínense esta plaga que afectaría tanto ganado, tanto animal. No sería algo bueno. Y no solamente eso, pero el hecho que los animales mueran, qué apeste sería, ¿no lo crees? Muy feo. Pero aquí el faraón es advertido. Otra plaga grave viene en camino y va a dañar el ganado. Pero lo más interesante es que el ganado de Israel no iba a ser que afectado. Él estaba protegiendo a su pueblo de esa manera, ya que las cosas iban a ser más graves. Del versículo 5 al 7, ahora vamos a ver esta enfermedad y la muerte del ganado. Y dice así el versículo 5. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto. Mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno, ni uno murió. Aquí en la segunda parte, la segunda frase del versículo 6, cuando dice, murió todo el ganado de Egipto. Esta plaga fue dirigida, ¿saben en contra de qué dios egipcio? Hathor, así se llamaba, quien se creía que era una madre diosa con la forma de, ¿saben qué? Una vaca, imagínense, una diosa con la forma de una vaca. Además, la religión egipcia consideraba el ganado como sagrado, y la vaca era considerada a menudo un símbolo de fertilidad. Así es que pónganse a pensar, aquí está el ganado enfermo, a tal punto que cada animal muere. No sé si ustedes han estado frente a un animal que ya tiene varios días muerto. No huele bien, ¿verdad? Imagínense tanto ganado, tanto animal en ese lugar. La peste que traería en esos tiempos, wow. Trae mucho daño. Pero aquí vemos que realmente sucedió. Y aquí Dios le muestra al faraón y a todo Egipto de que él era más poderoso que este imaginario dios pagano Hathor. Si te das cuenta, hasta esta plaga quinta, hemos observado que Dios está lidiando con ¿quién? Con los dioses de los egipcios. Ahora, versículo 7 dice así, entonces Faraón envió, he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón que se endureció y no dejó ir al pueblo. Póngase a pensar la dureza de este corazón tan duro. Aquí en la segunda frase, cuando dice Faraón envió y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Aquí observamos que Moisés le dijo al faraón de que los israelitas serían que librados. Y sabes que el faraón creyó lo suficiente para confirmarlo. Sin embargo, no cambió su corazón. Siguió siendo duro. Cuando fue probado de que Moisés y su Dios estaban en lo correcto. Era un necio el faraón. La segunda parte, ahora vamos a ver del 8 al 12, la sexta plaga, que es un sarpullido. No sé si has escuchado esa palabra, sarpullido. Y vamos a ver de lo que se trata esta sexta plaga. Del versículo 8 al 10, vamos a ver el sarpullido, que es el segundo grupo de los tres, que llega a pasar sin advertencia. Y fíjense lo que sucede. Versículo 8 dice así, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Ahora, observemos aquí la ceniza de un horno. ¿Ustedes han visto la ceniza? Es bien finita, ¿no? Claro, no la vas a tocar cuando esté en pleno calor, ¿no? En pleno, cuando esté caliente, ¿no? Pero la ceniza es realmente bien fina. Y aquí está diciendo
que iba a tomar un puñado, una ceniza que es negra y fina. Se podría decir que es un hollín, no sé si también has escuchado esa palabra, que sería una mejor palabra que lo pueda describir, pero es descrita más como un polvo muy fino. ¿Ustedes han visto el polvo en sus casas? Yo no. Pero bueno, es más fino que el polvo, ¿verdad? Pero allá en el rancho el polvo abunda mucho. Y en un segundo piso, en el establo, cuando se barre, hacemos como una bolsa así de puro polvo. Ya me imagino aquí la ceniza, un puñado de ceniza. Pero bueno, dice aquí el versículo 9, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón. Y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Aquí estamos viendo que Moisés está obedeciendo la voz de Dios. Él no está ahora dando pretextos. ¿Cómo voy a agarrar yo las cenizas de horno? No, él está obedeciendo. Y todo lo que Dios dice se está cumpliendo. Ahora, aquí en el versículo 10, en la tercera parte, observemos aquí cuando dice sarpullido que produjo úlceras. Ahora, aquí la idea detrás de la antigua palabra hebrea, sarpullido, ¿saben de qué es? De quemar. ¿Te has quemado con algo? Quizás con un sartén, ¿no? Cuando estás cocinando. Imagínate una quemazón. Tú has sentido que cuando tú te quemas de algo te arde, ¿no? En la piel. Ahora imagínate esta enfermedad que es el sarpullido. Ahora, da la idea, un poquito más para entender qué es sarpullido, de una hinchazón, una inflamación de la piel, ¿verdad? Y no había en aquellos entonces las pomadas que hay hoy en día, ¿verdad? Ponte tal pomada. Y no voy a decir el nombre para no hacer comerciales, ¿verdad? Pero bueno, está ahí. Este sarpullido doloroso y úlceras afectaron no solamente a los animales, pero también a las personas. A las personas. Ahora, en la última parte del versículo 10, cuando dice que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Si observamos la tercera plaga, en este segundo trío vino sin advertencia, como lo acabo de decir. Esta vez Dios decidió el no dar una advertencia misericordiosa al faraón. ¿Para qué? Para que él se arrepintiera. Ahora, por primera vez, las vidas humanas son atacadas y ¿sabes qué? Están puestas en peligro. Y esta era una sombra de la terrible 10ª plaga que vamos a ver más adelante. Pero si te das cuenta, entonces se está más acercando a la humanidad. Ahora, del versículo 11 al 12, vamos a ver a los hechiceros, a los famosos hechiceros que, ¿se acuerdan que también imitaban a las cosas que Moisés hacía? Bueno, vamos a ver qué pasó. Los hechiceros en este segmento del 11 al 12 se enfermaron de sarpullidos, llamaron enfermos a la chamba, ¿sabes qué? Estamos enfermos. Y dice así, versículo 11, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya no se estaban rascando la cabeza, ahora estaban rascando todo el cuerpo del sarpullido que tenían, ¿verdad? A veces me pongo a pensar el humor, ¿no? De aquí, que estaban imitando todas las cosas y las cosas que estaban haciendo empeoraban. Mi pregunta es, bueno, ¿por qué los hechiceros no trataron de imitar este sarpullido? ¿Verdad? Porque le iba a incrementar su enfermedad en ellos mismos. Pero aquí vemos que no pudieron hacer nada. Y esta plaga probablemente estaba dirigida al dios egipcio Imhotep, así se llamaba, quien se dice que era el dios de la medicina. Si
te das cuenta, los egipcios tenían dioses por todos lados. Y aquí vemos que era el dios de la medicina, pero él no pudo hacer nada, su dios egipcio Imhotep. Incluso aquellos que se pensaban que estaban más cerca de Dios, de los dioses egipcios, en este caso los hechiceros de la corte, fueron golpeados también con esta plaga. Versículo 12 dice así: pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Aquí observamos en la primera parte: Jehová endureció el corazón del faraón. Aquí por primera vez se dice que Jehová endureció el corazón de faraón. Ahora vamos a entender esto claro. Previamente Dios había anunciado de que Él endurecería el corazón del faraón, como lo observamos en Éxodo 4:21 y capítulo 7, versículo 3. Y este era el cumplimiento de ellos, se cumplió. Lo que dijo Dios se cumple. Aún así, como observamos en la Biblia, 6 ocasiones se dice que Faraón endureció su propio corazón. Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32 y 9:7. Y eso solamente para que ustedes puedan estudiar en casa. Y aquí vemos que el endurecimiento del corazón del faraón por parte de Dios era el reforzamiento de lo que él había puesto en sí mismo desde el inicio. Ahora, la palabra endurecer es la expresión no del propósito divino. Ese no es el propósito de Dios, sino el resultado de ¿qué? De desobedecer a la solicitud divina. Es una desobediencia. Cuando nosotros como cristianos desobedecemos, entonces ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que el faraón, endureciendo nuestro corazón. Y creo que tenemos que tener cuidado con esto. Si nosotros leemos la Biblia y dice, ay, faraón, no entiendes, ¿verdad? Pero cuando nosotros desobedecemos, entonces ahí estamos en la misma condición que el faraón, en la desobediencia. De hecho, si observamos, todas las plagas fueron intencionadas y calculadas para ablandar. Si solamente el faraón hubiera tenido la voluntad de ¿qué? De ceder, eso es. Pero no fue así. La última parte del versículo 12. Como Jehová lo había dicho a Moisés. Todo fue de acuerdo a que al plan de Dios. Aún el endurecimiento del corazón de ¿quién? Del faraón. Eso fue. Muy triste. La tercera parte, ahora vamos a ver del versículo 13 al 35. La séptima plaga, que es el granizo. ¿A cuántos nos gusta el granizo? A mí me gusta el granizo, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí qué tipo de granizo, ¿verdad? Se dice que hay un tipo de granizo que puede matarte. Ya se me olvidó, apenas escuché acerca de una noticia que un granizo que cayó, que era muy grande, que pudo matar a gente. Pero vamos a ver aquí qué es lo que pasó. Versículo 13 al 21 dice así, la advertencia al faraón sobre el granizo. Y dice el 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 14, en la primera parte cuando dice, yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón.
Ahora, interesante que en esta advertencia extendida, Dios quiso hacer saber al faraón quién estaba en control. ¿No lo crees? Si te das cuenta, cuando nosotros leemos este pasaje, pensamos que el faraón tiene el control de las cosas. ¿Por qué? Porque no está dejando ir al pueblo de Israel. Sin embargo, no es así. Dios tiene el control de la situación. Tan mal como ha ido hasta este punto, fue solamente por la misericordia de Dios, de que el faraón y Egipto no hayan sido ya quitados de la tierra. Eso es. Como lo observamos anteriormente, Dios pudo haberlos quitados ya. ¿No crees que Dios pudo haber hecho o haber traído una enfermedad mortal, que hubieran caído los egipcios como mosquitos muertos, verdad? Dios pudo hacerlo. Dios pudo haber hecho una vía fácil para que el pueblo saliera. Sin embargo, Él les estaba dando una oportunidad. Versículo 15 dice así: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Estamos observando ya palabras más fuertes. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aquí en la segunda parte del versículo 16, cuando dice para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, esta es una declaración muy fuerte. Dios aquí le está diciendo al faraón a través de Moisés de que su resistencia estaba siendo usada ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Versículo 17 dice: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy, ¿qué? Pesado, muy pesado, el cual no hubo en Egipto. O sea que realmente va a ser al extremo. Yo me imagino que si los egipcios tuvieran sus iPhones, ahí todos estuvieran sacando fotos ahí en el granizo, ¿verdad? Pero eso iba a pasar. Dice, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Va a ser algo inolvidable. El versículo 19 dice: envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y ¿qué? Morirá. Ahora, si estamos observando aquí en la primera parte del 19, Dios está invitando al faraón y a los egipcios ¿a qué? A que confíen en Él. Él les está advirtiendo. Al recomendarles algunas precauciones antes de la plaga. O sea que realmente les está diciendo, ¿sabes qué? Va a traer una plaga, pero es mortal. Así es que agáchense, porque si no, se los llevan. Ahora, algunos tomaron quizás esa invitación de Dios y se salvaron y salvaron también a su ganado. Pero otros, ¿saben lo que pasó? No lo hicieron y murieron tristemente. Versículo 20 dice así: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganada a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados, ¿en dónde? En el campo. Ahí estamos observando que unos sí lo hicieron y otros no. Ahora el versículo 22 al 26. Vamos a ver una plaga de granizo y truenos trae fuego de los cielos. Y dice así, versículo 22. Y Jehová dijo
a Moisés. Ahora, nota que Jehová está dirigiendo el asunto, no Moisés. Y creo que para nosotros líderes es bueno que pongamos mucha atención, que realmente estemos conectados con Dios. ¿No lo crees? Aquí está diciendo Jehová dijo a Moisés. No está diciendo y Moisés se le ocurrió una plaga. No. Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo? Aquí en versículo 22 dice: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego descargó sobre la tierra, se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Versículo 24 dice así: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo. Imagínense, qué combinación tan interesante. Granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Creo que ni las sombrillas se iban a poder proteger, ¿verdad? Está duro eso. No sé si ustedes han escuchado el granizo en casa. Yo me acuerdo que en México teníamos un cuarto donde era de asbesto, de esos asbestos que son fáciles de escuchar cuando el gato estaba arriba, ¿no? Y el granizo, cuando vivía granizo, híjoles, era muy fuerte, ¿no? Ya me imagino esta intensidad de granizo cayendo sobre todo animal, sobre toda bestia, sobre cada hombre ahí. Y algo fuerte, pero eso fue la plaga. Ahora, versículo 24, dice que hubo pues el granizo. Probablemente esta plaga más espantosa que había sucedido que todas las plagas que puedo pensar. Los egipcios debieron de creer que el furor de Dios estaba siendo derramado del cielo con toda severidad. Ya me imagino el ruido que hacía el granizo. Versículo 25 dice así: y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Aquí observamos que cuando un árbol es desgajado por un granizo de este tipo, es que había potencia, ¿no? Para desgajar un árbol tienes que usar un hacha, ¿no? Algo filoso. Ya me imagino este granizo tan fuerte, pero ahí quedaron. Ahora, esta plaga estaba dirigida en contra de muchos dioses egipcios. Nut era notable entre ellos, era un dios, o la diosa del cielo. That's Nut, ¿no? Como dice por ahí. Pero bueno, esa era la diosa Nut, que realmente era dirigida a esta plaga. Versículo 26 dice así: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Esa zona fue protegida por Dios. Ahora, versículos del 27 al 35, para terminar, dice así: y vamos a ver que el faraón se arrepiente falsamente, una vez más, y su corazón endurece más. Versículo 27 dice así: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Interesante aquí, en la última parte, en el versículo 27, que dice: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Ahora,
esto suena como las palabras perfectas de arrepentimiento, ¿verdad? Me arrepiento, he pecado contra Dios. Cuando has escuchado a una persona de esa misma lengua, ¿no? Esas mismas palabras. Y es por parte del faraón. Pero un verdadero arrepentimiento aún no había obrado en el faraón. Todo esto era una farsa. El faraón estaba apenado por las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí. Y a veces nosotros vemos gente de la misma manera, arrepentido falsamente, apenado por el pecado, pero no del pecado. Todavía están en ese pecado. Ahora lo interesante aquí, cuando dice, yo he pecado del faraón, aquí en el versículo 27, es una de las 8 confesiones similares en la Escritura. Vamos a observar 5 confesiones que no son sinceras y 3 confesiones que son sinceras. 5 no sinceras y 5 sinceras. Y vamos a comenzar con las no sinceras a través de las Escrituras. El faraón, para comenzar, en este versículo, era un pecador duro. Balaam, un hombre con doble ánimo. Tú lo puedes encontrar en Números 22, 34. Acán, un penitente dudoso. Lo encuentras en Josué 7:20. ¿Qué acerca de Saúl? ¿Se acuerdan de Saúl? Un hombre no sincero. Primera de Samuel 15:24. Y por último, Judas, desesperado de arrepentimiento. Mateo 24:7. Esas 5 personas no eran sinceras. ¿Qué hay de las personas que fueron sinceras? La número 1 es Job. Arrepentimiento piadoso. Lo puedes observar en Job 6:20. Una bonita historia de Job, ¿verdad? Y vemos ahí un verdadero arrepentimiento. ¿Qué hay acerca de el personaje que todos conocemos bíblico? David, arrepentimiento después de un contratiempo. Segunda de Samuel 12:13. Arrepentimiento después de un contratiempo. Y por último, ¿a quién piensan? Chan, 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 chan. El hijo pródigo, ¿verdad? La bendita confesión de pecado. Lucas 15:18. Y ahí podemos observar un verdadero arrepentimiento. Pero bueno, versículo 28 dice así: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Versículo 29, y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. La respuesta de Moisés al faraón muestra que Moisés está empezando a aprender a discernir, ¿verdad? Y como diciendo, pues ya no me la vas a hacer más chiquito, ¿verdad? Porque así lo dijiste antes y ahora
pienso que me vas a hacer lo mismo, ¿verdad? Y aquí estamos observando que Moisés está aprendiendo a discernir, tener discernimiento. Moisés sabía que la promesa de tocar al primogénito del faraón aún no había sido cumplida, descrita por Dios en Éxodos 4, 22 al 23, que vamos a ver más adelante también. Ahora, versículo 31 dice así: el lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué creen que pasó? Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus achichincles, ¿verdad? Sus siervos. ¿Te das cuenta? Aquí cuando dice se obstinó a pecar, endurecer el corazón en contra de Dios es un pecado. El fallar a arrepentirse cuando Dios responde en misericordia, nuestra petición es el ignorar su rica gracia, el cual nos lleva a pecar más. Triste. Y por último, el versículo 35. Y el corazón del faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por Moisés. Más plagas, el corazón más duro, ¿verdad? Y creo que debemos nosotros de aprender de esto. Nosotros como cristianos debemos de desechar todos esos dioses en nuestras vidas, de llegar a un arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero y no un arrepentimiento falso. Que nosotros podamos decirle a Dios, sí, Señor, esta vez sí, pero mañana, ¿verdad? Mañana, hoy no, hoy quiero seguir en esto. Creo que nosotros debemos de poner atención que las plagas van a incrementar y vamos a ver el resultado de todo esto. Ahora, no fue la voluntad de Dios que el faraón endureciera su corazón, sino que realmente él quería que se arrepintiera, pero no lo fue así. Creo que es bueno que nosotros, hermanos, podamos aprender de eso. ¿Acerca de qué? De la obediencia. Y cuando nosotros salgamos de este lugar, no poder decir, bueno, qué bueno que Dios, yo no tengo mi corazón duro, ¿verdad? Y vas manejando y te atraviesa alguien y ya desobedeciste a Dios, ¿verdad? Y comienzas con ese corazón duro de la misma manera. Creo que es bueno que nosotros podamos movernos a una buena dirección, a seguir adelante en las cosas de Dios y a no flaquear. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias también, Señor, por esta porción del día de hoy, Señor. Y Padre, a medida que nosotros observamos el corazón duro del faraón, Señor, Padre, analizamos también nuestra vida, Señor, y áreas que nosotros también necesitamos desechar ya, Señor, de realmente tener un verdadero arrepentimiento y no hacerlo más. Padre, se trata de obedecer, Señor. Padre, queremos solamente, Señor, seguir en ti, obedeciéndote en todo, Señor. Desechando todas las cosas que hay en nuestra vida, de aquellos dioses que todavía están dentro de nosotros, Padre, que no podemos dejar, Señor. Ayúdanos, Padre, guíanos ante todo, Señor. Padre, que podamos tener ese corazón quebrantado, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.